Qué alegría volvernos a reunir, a compartir el Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? La vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, las buenas noticias del amor de Dios en su Hijo Jesucristo. ¿Recuerdan al profeta Isaías como anuncia por allá? En uno de sus textos, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae noticias de salvación. Eso es el Evangelio, buenas noticias. Y sí que necesitamos en estos momentos buenas noticias, ¿o no? Cuando nos encontramos, no en el último, yo creo que todavía nos faltan varios picos de esta pandemia, con la mortalidad elevada, con las UCIs colapsadas, pero siempre la UCI del corazón de Dios con una cama disponible para que usted y yo nos recostemos y recibamos el aliento de su espíritu y nos dé la fuerza para afrontar todas estas dificultades y salir, como decía el Señor, en todo salimos vencedores gracias a Él que nos amó y se entregó por mí. Muy lindo San Pablo allá en la carta a los Gálatas, me amó y se entregó por mí. No solo me ama, sino que se entregó. ¿Y hasta dónde llegó? Hasta el extremo de una cruz, el signo máximo de amor y de misericordia de Dios. Y eso es lo que compartimos para tener la fuerza. Algunas veces hemos comentado cómo hará la gente sin Dios para salir adelante en medio de sus dificultades y de sus problemas. ¿Cómo hará la gente que vive sin Dios, que no cree supuestamente y lo manifiestan en nada? ¿Es una vida sin sentido? ¿Tanto esfuerzo para nada? No. Nosotros tenemos la fortuna y en esta época que sigue siendo época de Pascua, preparación para Pentecostés, de que el resucitado siga manifestándose diariamente en medio de cada una de nuestras realidades, siga apareciendo, sigamos experimentando, tocando, comiendo con Él, palpándolo y saboreando cada una de sus apariciones que nos traen un mensaje especial. ¿Un mensaje para qué? Para fortalecernos, para animarnos, para recuperar la esperanza, para no desfallecer, repito, en medio de todas estas realidades que estamos atravesando. Entonces veíamos cómo la resurrección era un proceso. No es de la noche a la mañana, ve, ya resucité, en tal área no. Revise y revisemos nuestra vida. ¿Cuántos aspectos hemos tratado de dejar, comenzar de nuevo y dejar esos aspectos, repito, atrás? Mejor dicho, nacer de nuevo, que es lo que ocurre con la Pascua, es un nuevo nacimiento. Dios pasa por nuestra vida para que dejemos atrás esas realidades que no hemos podido y nazcamos a una nueva vida. Mejor dicho, es el Dios solidario que se manifiesta en nuestra vida. En el pasado se manifestó yendo delante de nosotros, mostrándonos la ley que nos conducía a la tierra prometida. En la época de Jesús está con nosotros, mostrándonos el camino de regreso con Él, el camino de regreso a la casa del Padre. Y hoy, que es el tiempo de la iglesia, está en nosotros dándonos vida nueva a través de su Espíritu. Conclusión, siempre la historia de la salvación, la historia del mundo entero y la historia de nuestra vida está en manos de Dios. Está en manos de Dios. Mi Padre y yo aún trabajamos, nunca se nos olvide eso. Que es que cuando hay dificultades y todo tipo de inconvenientes, ahí mismo tenemos la tendencia a mirar a un Dios jubilado, a un Dios incapaz, a un Dios que no interviene. Y recuerden que una de las mejores maneras de Dios intervenir es no interviniendo. El que entendió, entendió. Y una de las mejores maneras de hablar de Dios es guardando silencio. Por eso necesitamos, como nos va a decir este texto, que nos abra no solo las escrituras, sino la inteligencia, que estrenemos las neuronas, porque es que la fe no es un asentimiento intelectual, no, tiene que ver todo con la razón, con todas las áreas de nuestra vida. Entonces necesitamos especialmente que el Señor nos abra ¿qué? La inteligencia para comprender y entender las escrituras y poder decir, era necesario que tal cosa, no solo en la historia de la salvación que nos narran las escrituras, sino en nuestra vida, y poder mirar esos acontecimientos desde el amor
y desde el perdón de Dios, que es lo que nos revela Jesucristo. El Dios del perdón, el Dios del amor, el Dios de la misericordia, el Dios de la ternura, que no nos falla y que siempre nos acompaña. Y es más, en los momentos de más angustia y de más crisis, es cuando más cerca está de nosotros. Y nos pide que lo toquemos, que hablemos con Él, que miremos sus llagas, su costado abierto y que compartamos nuestra vida con Él. Dirá San Agustín, solo toca a Cristo el que cree en Cristo. Solo toca a Cristo el que cree en Cristo. Entonces hoy, a través de este Evangelio, nos sigue iluminando el Señor, nos sigue iluminando el Padre del amor a través de la Escritura, donde sale a nuestro encuentro y nos habla con amor. Y hoy el Evangelio que vamos a reflexionar nos habla de, mejor dicho, es la segunda parte del texto de los peregrinos de Emaús. ¿Recuerdan ese texto tan mencionado donde en el trasfondo está la Eucaristía? Esos dos peregrinos que marchaban hacia Emaús, que iban de espaldas a Dios. El Señor les había dicho, permanezcan en Jerusalén, y hoy nos lo reitera. Quédese en Jerusalén, no solo quédese en casa y distanciamiento y tapabocas, sino quédese en Jerusalén, el sitio del cumplimiento de las promesas de Dios. Pero ellos no hicieron caso, como usted y yo tantas veces que no hacemos caso. Entonces se transforman todas nuestras realidades, se transforma nuestra vida y después decimos, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa esto? Y no, todo lo contrario, es consecuencia de vivir de espaldas a Dios. Nunca castigo de Dios, jamás. Dios no castiga. Tantas veces me han escuchado y lo reitero en las noticias cada rato. Yo ya eso se lo entregué a Dios. Él será el encargado de hacer justicia. Dios no hace justicia. Dios tiene para con nosotros siempre misericordia. Dios no es justo porque la justicia condena. La misericordia siempre perdona. Y este evangelio de hoy termina, y me adelanto un poquitico, diciéndole a los discípulos, vayan y anuncien la conversión y el perdón a todo mundo, no la justicia. Anuncien a todo mundo que ya llega la justicia y unos a la izquierda y otros a la derecha. No, ya lo hemos visto muchas veces. Usted y yo decidimos en nuestra vida o la puerta amplia o la puerta estrecha. O vivimos conducidos según el Espíritu o según la carne, o sea, esta manera de ser de espaldas a Dios. Como ellos ya no creían, les decía, se fueron para Emaús. Emaús, sitio de huida, sitio de decepción, sitio de desesperanza. Y la buena noticia es que aún yendo de espaldas a Dios, el Señor no dijo como usted y yo cuando nos falla alguien, déjelo que Él vuelve a pedir perdón, déjelo que Él me tiene que llamar, déjela que ella me tiene que buscar. No, el peregrino, el buen samaritano, vive recorriendo nuestros caminos extraviados, saliendo en nuestra búsqueda, y se fue al encuentro con ellos. Tuvo un encuentro con ellos, los vio, se acercó, caminó a su paso, después los escuchó, los dejó que se desahogaran. Después les explicó las escrituras, hizo ademán de seguir de largo, se quedó con ellos porque ya la tarde caía y celebró Eucaristía con ellos. Cuando se abrieron sus ojos y comenzó a arder su corazón, Jesús desapareció, pero no se fue, no está ausente, sino en una nueva forma de presencia en el interior de tu corazón y en el mío. Entonces ahí quedó la primera parte. Y hoy el Evangelio nos habla de esa segunda parte. Después del encuentro, después de que ellos cayeron en cuenta de que era el mismo Jesús el que caminaba a su lado. Qué bueno que nos diéramos cuenta de que es el mismo Jesús desde que comenzó esta pandemia, incluso desde que nos pusieron en el vientre de nuestra madre, el que ha estado a nuestro lado. El mismo ayer, hoy y siempre, el que ha estado, está y estará en cada uno de los momentos de nuestra vida, no solo en los momentos alegres, porque creemos que Dios es para los momentos alegres. Qué alegría, alabanzas, levanto, blanqueo ojos, no, enamorado de Jesús, enamorado. No, es el Dios del sufrimiento.
Es el Dios de la angustia, es el Dios que nos acompaña en los momentos de desesperanza, que nunca nos deja solo, y eso nos tiene que animar profundamente a levantarnos y a seguir caminando. Entonces continúa la segunda parte del relato aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Algunos prefieren incluir aquí el versículo 49, donde les decía o les dice lo que anteriormente les comentaba, que permanezcan en Jerusalén, que quédense ahí hasta que sean revestidos del poder del Espíritu, que es la manera que es lo que nos da el Señor para ser sus testigos. Entonces estos discípulos, contexto, iban hacia Emaús, tuvieron el encuentro con el Señor, y escuche y mire, porque usted me está viendo y está escuchando no a Chucho, es el mismo Señor. Cuando estamos hablando, cuando estamos predicando, cuando estamos haciendo una reflexión, es el mismo Jesús el que aparece y se hace presente. Es el mismo el que te está hablando en este instante a tu corazón y te dice algo y nos dice algo que tiene que ver con nuestra vida. Entonces dice así el primer versículo. Ellos, ¿quiénes? Los peregrinos de Emaús. ¿Quiénes son? Usted y yo, su esposa y usted, nuestra familia, nuestra comunidad. Ahí estamos todos incluidos, porque dice Cleofás y otro, y el otro, póngale el nombre suyo y el nombre de quien quiera. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Pero el versículo 33, para ponerlos en contexto, dice: y levantándose al momento después de ese encuentro, se volvieron a Jerusalén. Miren qué interesante esta primera enseñanza. Después del encuentro con Jesús, de reconocerlo en la fracción del pan, de que volvió a arder su corazón y se abrieron sus ojos, ¿a dónde volvieron? A Jerusalén, a buscar a sus hermanos de comunidad, a contar la buena noticia, lo que usted y yo hoy tendríamos que narrar y que decir. Ver, Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya. Es la gran noticia, es el gran mensaje, y aún no nos damos cuenta. Una de las primeras dificultades del cristianismo fue la resurrección, cómo interpretarla, cómo saber que es cierta, cómo explicarlo, cómo entenderlo. Y por eso los discípulos cada rato llenos de miedo y de temor, porque era muy difícil entender, porque era muy complicado, porque lo habían visto morir crucificado. Maldito el hombre que cuelga de un madero, dirán las escrituras. El Mesías esperado murió como los malditos en una cruz. Pero aún no entendemos que esa cruz, signo de maldición, se convierte para nosotros en signo de bendición. Entonces miren qué interesante. Si verdaderamente tenemos una experiencia cierta, un encuentro de ojos abiertos y de corazón palpitante con el resucitado, que ojo, ya hemos escuchado mucho, es el mismo crucificado, y aquí Lucas va a hacer ese énfasis. Lucas hace mucho énfasis en la corporeidad del Señor, para que los discípulos puedan entender que es el mismo. Que no, como dirán algunas tendencias, no, hicieron un cambiazo en la cruz, se descuidaron y el que está resucitado es otro, que ese desapareció, en fin, miles de tonterías, incluso en películas de Discovery. Encontrados los restos de Jesús, y todos los católicos, no me puedo perder la película, a ver dónde lo encontraron y a ver si voy a alguna novenita allá, ustedes me entienden. No es eso. ¿Qué tal si Cristo no resucitó? Somos los más desgraciados de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es esta reflexión. Apago aquí el video y vámonos para la casa cada uno a nuestras dudas e incertidumbres. Si Cristo no resucitó, aún nuestros pecados permanecen en nosotros. No hay esperanza en medio de nuestros errores. Si Cristo no resucitó, los testigos son falsos apóstoles de un Dios que es incapaz. Entonces, si tenemos ese encuentro con el resucitado que está vivo, nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos.
Levántate tú que duermes de entre los muertos y te iluminará Cristo. El sol de la justicia ya resplandece en medio del horizonte de nuestra vida y nosotros todavía en tinieblas. Entonces, si tuvimos ese encuentro, así como los peregrinos de Maús donde nosotros estamos, lo primero que hacemos es cambiar de ruta. Gira nuestra vida 180 grados. Nos devolvemos hacia donde caminábamos huyendo desesperanzados y regresamos a la comunidad, a la familia, a Jerusalén, al sitio de cumplimiento de las promesas de Dios, al sitio de la felicidad, al sitio de la alegría, al sitio de encuentro con el resucitado para con otros hermanos. Entonces, si me encontré ya con el resucitado y no produjo algo en mi vida, algún cambio a nivel de alguna situación, es que me quedé en Emaús. Es que todavía mi corazón no está ardiendo y mis ojos no se han abierto y no lo he descubierto vivo y resucitado, no solo compartiendo la mesa conmigo, sino caminando a mi lado y escuchando cómo me desahogo y cómo digo como ellos, yo esperaba que él iba a hacer tal cosa y nada. Entonces, signo del encuentro con el resucitado, regresar, retornar. ¿De dónde? A nivel de pies, hablemoslo, a nivel de caminar, de huida de unos pies que van en un camino extraviado de espaldas a Dios, a un retorno a la casa del Padre, a un retorno donde sé que está la felicidad y donde se cumplen las promesas de Dios. A nivel de ojos, ¿recuerdan? Sus ojos estaban retenidos y no lo reconocían, estaban en oscuridad, estaban en tinieblas. A nivel de ojos, un retornar a contemplar a Jesús, a verlo a Él vivo. Es que está vivo, es que es la mejor noticia que nos pueden dar. No es que ya vacunamos al 80% de la población, eso es lo de menos. Esa no es la mejor noticia. O que cayó la curva, o que las UCI ya no están tan saturadas. Eso es relativo. Lo único absoluto y que permanece es que Él está vivo, sigue actuando, sigue trabajando en nuestra vida y sigue buscándonos en nuestros caminos extraviados. A nivel de corazón, ¿cómo iban? Estamos hablando de regresar, de retornar, de que el resucitado produzca ese cambio que produjo en los peregrinos de Maús. A nivel de corazón, un corazón congelado y triste. ¿Y en qué se transforma con el encuentro con el resucitado? ¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras? En un corazón nuevo, en un corazón lleno de vida, en un corazón que late, se contrae y bombea amor, perdón, gratitud, ternura, misericordia, esperanza y alegría aún en medio de esta situación. Cambio a nivel de la boca. ¿Cómo estaban? Iban hacia Emaús discutiendo por el camino. Ya no es la riña con el hermano, ya no es hablar mal del otro, ya no es la quejabanza, ya no es juzgar, sino transformar nuestro lenguaje en un canto de alabanza y acción de gracias a Dios. De alabanza y acción de gracias a Dios. A nivel de la cabeza, ¿cómo estaba su cabeza? ¿Cómo estaba? O tardos para entender lo que dijeron las Escrituras. La cabeza estaba cerrada, estaba encerrada al entendimiento y ya el encuentro con el resucitado nos la abre para poder comprender lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Lo que había en las Escrituras, porque es muy lindo. Jesús utiliza las Sagradas Escrituras para explicarnos cada una de las cosas que a usted y a mí nos acontecen. Qué bueno que acudiéramos más a la Escritura para poder entender tantas realidades y tantas cosas que nos ocurren. Recuerden, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y siguientes. Tú persevera en lo que conoces desde niño y que te han enseñado tu abuela, tus padres, las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
Las Sagradas Escrituras son útiles para educar, para corregir, para instruir y para formar al hombre en la fe. Pero casi siempre este libro es un adorno más en la sala de la casa, abierto en el Salmo 91. No, este hogar está protegido. No, dejemos ya al Dios de formulitas. A veces me ofusca tanto, vea, cada rato en el WhatsApp me llega, haga esta oración que es, y mejor dicho, no le falla. Dios no es una farmacia, ni una droguería, ni mucho menos un supermercado. No es que, vea, es que, mejor dicho, la descubrí, es bendita. Bendito Él, bendito Él. Entonces, qué bueno que acudamos más a las Escrituras, porque ahí Él nos pone en contexto de la historia general de la salvación, los pequeños acontecimientos de salvación que ocurren en la vida de cada uno de nosotros. Entonces retornaron de esa huida, de esos momentos, transformaron, les decía, sus pies, su rostro, su cabeza, sus ojos y su boca. Eso es lo que tiene que producir el encuentro con el resucitado. Regresar de la situación donde estamos sumergidos, levantarnos. María Magdalena se levantó y vio que el Señor estaba a su lado. Eso es resurrección, es volver, es no quedarnos allá en el llanto, en la tristeza, en la increencia, en la oscuridad del sepulcro, sumergidos en nuestros pecados, sino que regresaron. ¿Y regresaron a donde les decían? Muy lindo, a la comunidad, a compartir. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino. Y la palabra camino es muy importante. Recuerden, antes llamaban a los primeros cristianos los del camino, porque es en el camino de nuestra vida, lleno de caídas, de subidas, de bajadas, de tropiezos, donde el resucitado se hace presente, porque siempre nos busca aun cuando le demos la espalda, y cuando nos encuentra y pone a arder nuestro corazón y abre nuestros ojos, tenemos que ser ¿qué? Contadores, ir a contar, testimoniar, pero no reporteros que cuentan noticias, no, sino que Él ha tocado mi vida, la ha transformado y yo no me puedo quedar callado. Es muy lindo, salieron donde estaban los 11 reunidos a contar cómo se les había aparecido en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan, cómo había cambiado este hombre sus vidas. Le pregunto a esta altura y nos pregunta el resucitado, ¿cómo lo haces para contar tu testimonio a todo mundo? ¿Cómo compartes la experiencia que has tenido conmigo con los demás? O simplemente no, Dios y yo y Dios y qué experiencia tan linda y no a contar a los demás, porque los otros estaban aún en increencia, en angustia, en miedo y en temor, como está tanta gente en este instante, aún cercana a tú, misma familia, ahí en tu entorno familiar, esperando que le hables de las buenas noticias, de que Él está vivo, de que estaba sin esperanza y la recuperaste, de que tus ojos estaban tristes y ya están alegres, de que tu corazón estaba endurecido y ya está latiendo con la fuerza viva del amor de Dios, de que tus pies ya no caminan por caminos extraviados, sino que se devuelven al encuentro con el Señor y a compartir la buena noticia. Y cómo le habían reconocido en la fracción del pan, porque la Eucaristía abre nuestros ojos y la palabra pone a arder nuestro corazón. Y ya Jesús sigue estando presente en el pan y en la palabra, pero nos pide a nosotros que seamos continuadores, extendedores de esa misión en el mundo, llevando el perdón, la reconciliación, el amor y la esperanza. Pero no, somos muy buenos para hablar de fútbol, de la pandemia, de la Copa América, del Mundial, de la Superliga, de miles de cosas. Pero para hablar del Señor, ahí sí nos da miedo y temor. A contar, a compartir. ¿Será que cada que vamos a la Eucaristía arde nuestro corazón y se abren nuestros ojos? ¿Reconocemos a Jesús ahí vivo y resucitado o se volvió un simple rito? Es un rito ahí, ya fui y cumplí. Estaban hablando de estas cosas, entraron pues a contar ellos, cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu, o algunas traducciones dicen un fantasma.
mientras estaban contando eso. Miren, es muy lindo mientras estamos aquí reflexionando, mientras estamos compartiendo con hermanos de comunidad, mientras estamos en la Eucaristía, mientras estamos dando gracias por los alimentos en nuestras comidas familiares. Jesús se hace presente y se pone en medio. ¿Qué quiere decir en medio? Dueño de todas las situaciones. Mientras estamos en dificultad, Jesús siempre se hace presente. Les decía, mientras hacemos esta reflexión, es el mismo Jesús, no Chucho el que está hablando, sino el Señor el que se hace presente en medio de ellos y nos trae ¿qué? El don por excelencia, vuelve y nos reitera. Recuerdan que veíamos hace unos días 2 veces el saludo de paz. En el Evangelio, también cuando está reunida la comunidad con Tomás, vuelve y le reitera esa paz, y hoy vuelve y nos reitera la paz. ¿Por qué? Porque cómo anda la gente en estos momentos, porque Él nos conoce y sabe que necesitamos paz en estos momentos. Y paz no como ausencia de problemas, sino la paz que trae el Señor. ¿Saben qué es? La certeza de que todo va a terminar bien. La certeza de que todo va a terminar bien. No es la paz del mundo. No es la paz del mundo. Ustedes son del mundo, pero no vivan como el mundo propone. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es esa confianza plena en el Señor de que todo va a resultar bien, porque esa paz es fruto de sus llagas y su costado abierto y de sus pies atravesados por los clavos. Y les dijo, la paz con vosotros. Muchachos, nos dice hoy, tranquilos. No miren mucho las cifras, no miren mucho el índice de contagio, esta multiplicación de los infectados, no miren mucho los muertos. Nos va a decir hoy, mírenme a mí, tóquenme a mí, coman conmigo, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a custodiar sus corazones. Es muy lindo, a custodiar, a estar ahí en sus corazones, y no se las va a arrebatar nadie, ni pandemia, ni muerte, ni todo lo que pueda sobrevenir, porque era necesario que el Cristo padeciera y luego al tercer día Dios Padre lo resucitara, para decirnos que la última palabra en nuestra vida no la tiene la pandemia, ni la dificultad, sino Él. Y es paz, vida en abundancia, y como dirá el profeta Jeremías, un futuro de esperanza, no de sufrimiento. Se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué os turbáis? ¿Y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Hoy nos pregunta lo mismo. A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos en este instante? Claro, este texto nos lo describe. No en estos momentos por Jesús, sino por la realidad que puedas estar atravesando, sobresaltados y exaltados. ¿Por qué se turba? Hoy la pregunta concreta es, ¿cuáles son tus preocupaciones en este momento? Te dice Jesús. Porque como lo vemos como un fantasma, mire, es que el problema cuando estamos sobresaltados, turbados y con miedo, es que el miedo lo primero que hace es que distorsiona nuestra mirada. ¿Para qué? Para que no reconozcamos al resucitado más vivo que nunca presente en medio de esta pandemia, sino que empecemos a ver son las cifras, los muertos, el desempleo, la desesperanza, que viene la reforma, que entonces qué vamos a hacer, cómo vamos a pagar esto. Empezamos a ver todas las dificultades, porque cuando nuestra mirada se opaca o se nubla o no se han caído las escamas de nuestros ojos, no vemos claramente a Jesús y lo confundimos con un fantasma. ¿Y qué produce un fantasma? Miedo. ¿Cuántas historias de espantos aquí en Antioquia, especialmente en nuestro país? No, me espantaron y me puse arrozuda, qué miedo, qué terror. No, el Dios nuestro no viene a producir miedo, viene a producir paz. Paz, que fue lo primero que dijo, después alegría, confianza, esperanza. Esperanza, hay esperanza, nuestra esperanza es cierta, porque miren mis pies y mis manos, soy el mismo que les prometió que los iba a volver a ver, que iba a estar con ustedes. Soy el mismo que anunció, en el mundo tendréis tribulación, en el mundo tendréis COVID-19, pero ánimo, yo he vencido al mundo. No tengas miedo, tantas veces nos repite. Y seguimos aterrorizados. Y seguimos creyendo en formulitas mágicas. Incluso en estos días me pasaron un sacerdote que decía,
plenamente comprobada esta oración. Los que la han hecho no les da el COVID, aun cuando no usen las medidas de Muchachos, sensatez, ya me han escuchado, pero dejemos ahí, sigamos con esta buena noticia. Dios no es de formulitas, no es de formulitas. Es de creerle y entregar nuestra vida y ser continuadores de su misión, de perdón, de gratitud, de compartir y de ayuda a los demás, de ser testigos, como nos va a decir el texto. Entonces nos dice: ¿cuáles son tus preocupaciones? Cuéntamelas. ¿Por qué estás tan turbado? ¿Por qué no crees? ¿Por qué me confundes como María Magdalena con el que cuida el cementerio, con el portero del edificio, con quién me estás confundiendo? ¿Por qué estás tan angustiado hoy? Te dice. Para eso es este texto, para que se vayan nuestros miedos y angustias. Creían ver un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué os turbáis y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acababan de creer a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Dejemos hasta allá ahora. Lucas, repito, quiere insistir en la corporeidad del resucitado para que ellos descubran que es el mismo, porque se asustaron porque creían ver un espíritu. Y hoy, en la dificultad, en medio de la realidad que estamos atravesando, el Señor nos dice y nos pide: tóquenme. Podemos tocar hoy sus llagas y su costado abierto. Podemos tocarlo en cada uno de los necesitados. Mírenme, los 3 verbos de la misión: ver, recordar, pasar por el corazón. Por eso les mostró los pies y el costado. Recuerden, cuando estaba en la cruz, soy el mismo ayer, hoy y siempre te dice: mírame, recuerda y sé testigo. Mírame, recuérdame, tócame, pálpame, mira mis heridas. ¿Por qué mira mis heridas? Porque nos recuerdan que en esas heridas encontramos sanación para nuestro corazón, para nuestra vida, para nuestra tristeza, para nuestros complejos y miedos en medio de esta realidad. Es que no es fácil. Estamos viviendo una realidad dura y cuando muchos creían que ya, otra vez vuelve y resurge hasta que definitivamente desaparezca, porque nos dirá él. Es que mirar también los pies, las llagas, el costado, es recordar. El discípulo es el que ve y recuerda, vuelve y pasa por el corazón. Y por eso es tan importante, les decía ahora, el papel de las escrituras. Y por eso él va a explicarles más adelante que esto era necesario. Porque es que cuando recordamos, entonces hacemos memoria y pasamos por el corazón esas promesas. Cuando vean enfermedades, hambruna, persecución, recuerden: todavía no es el fin. Tiene que suceder todo esto para que Dios se manifieste en nuestra vida, para que descubramos su presencia. Entonces miren, un espíritu no tiene huesos y no tiene piel, es real. Es que es muy lindo porque nos dice que el Dios nuestro es real, no es una imaginación de nosotros los cristianos católicos que nos imaginamos, no, es un personaje real y concreto que hoy está aquí con nosotros, aconteciendo en medio de esta palabra, porque mientras contaban, mientras Chucho leía aquí la escritura, el mismo Jesús se hace presente. El mismo Jesús viene a tu vida, a tu corazón y a tu realidad en este instante. Y dice: y como no acababan, y diciéndoles esto, les mostró las manos y los pies, como ellos no acabasen de creer a causa de la alegría. Es interesante, algún autor dice: esta alegría es cuando nos quedamos en el seguimiento del Señor en emociones. En ¡ay, qué belleza! No estuvo la charla espectacular, en emocionalismo y en sentimentalismo. Y es más que eso, es adherir nuestra vida plenamente al crucificado resucitado. Porque es que a veces hay y conocen personas de retiro en retiro, de avivamiento en avivamiento, y no estuvo maravilloso, todos lloramos. Es más, familia donó 3 pacas de papel higiénico para que nos pudiéramos secar las lágrimas. En eso nos quedamos. El Papa dice muy lindo: los cristianos tienen miedo a la alegría, pero a la alegría profunda, no a la alegría superficial, porque es que esta alegría se refiere a ese refrán que aquí decimos tanto: no, eso está muy lindo para creerlo, eso es muy bonito para creerlo, no, eso tan bello no puede ser cierto.
Es lo que nos pasa, aún no creemos en la belleza del amor de Dios, aún no creemos que ese Dios sigue actuando, que sigue estando presente en la vida de cada uno de nosotros. Y entonces, turbados, espantados, no contamos y buscando apartamento en Emaús. No, es que ya esta vida mía, qué desgracia, no. El resucitado ya nos buscó para que regresemos, contemos, y se presentó en medio de nosotros, nos da la paz y nos muestra que su costado, dice, no soy un fantasma, soy una realidad en tu vida. Date hoy la oportunidad de tener el encuentro con ese Jesús, vivo y resucitado. Con ese que no es un personaje del pasado, no es para ser reporteros, vamos a contar la historia de Jesús, no. El que es el mismo ayer, hoy y siempre, el que está vivo y el que nos dice, mire qué lindo, y como no acabasen de creer, como todavía sigues ahí, llorando, como todavía estás postrado, como todavía estás angustiado, angustiada, como todavía tu familia está a punto de romperse, sigue actuando y sigue intercediendo y sigue mostrándose a cada uno de nosotros. Les dijo, como no acaban de creer, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron parte de un pez asado, lo tomó y comió delante de ellos. Como aún seguimos postrados y tristes, nos dice, ¿tienen algo de comer? Es muy lindo este sentido. Miren, el pez representa, y la iglesia lo ha identificado con la escritura, y este pez también aquí que le dan ellos lo comparan con Cristo muerto y resucitado, porque así como el pez es sacado de los abismos del mar y asado para dar alimento, Jesús también viene del abismo de Dios, tiene la muerte en él y es asado, entre comillas, en el madero de la cruz para transformarse en alimento de cada uno de nosotros. Pero aquí concretamente nos está pidiendo algo, que es el pez, el alimento que soluciona nuestras necesidades. ¿Qué nos está diciendo? Porque ve que no acabamos de creer, porque ve que nuestra fe es poca, porque ve que seguimos postrados y angustiados por esta pandemia. Nos dice, entrégame tus necesidades. Entrégame que tus angustias, entrégame tus miedos. ¿Qué será eso que no le hemos querido entregar al Señor? Porque Él siempre nos pide que le demos algo. Recuerdan, a San Jerónimo le dijo, entrégame tus pecados para poderte perdonar. Te falta algo, San Jerónimo, entregarte mis pecados. Pero en el trasfondo lo que quiere aquí es que ellos se den cuenta que es el mismo crucificado que va a comer delante de ellos. Y por eso después en Hechos de los Apóstoles San Pedro dirá, con el que hemos comido y bebido, que hemos compartido con él. Pero aquí expresamente nos está diciendo, quiero no solo que compruebes que soy el mismo que estaba muerto y ha vuelto a la vida, sino que quiero compartir la mesa contigo. Y compartir la mesa con nosotros es entrar en intimidad con nosotros, porque mientras no lo veamos como vivo y resucitado, lo estaremos confundiendo con un fantasma, con una oracioncita que es milagrosa y que con que la haga para eso todo, con ritos, con cumplimiento y con religiosidad. Y nos vamos a quedar como reporteros y no con lo que Él quiere, que seamos testigos de su amor. La paz se puso en medio y ahora se sienta a la mesa. Es muy lindo. Imagínense ustedes Jesús sentado a la mesa con nosotros. Es entrar en intimidad de vida, es compartir su vida, es la comensalía que el Evangelio nos cuenta. Comelón y bebedor, entre comillas, amigo de publicanos y pecadores, amigo nuestro. Ese resucitado quiere servir la mesa, donde él mismo se ofrece a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que se abran nuestros ojos y vuelva a arder nuestro corazón. Tienen pescado, ellos les dieron un poco de pez asado. Entreguémosle al Señor todo lo que tengamos sin ningún temor, que Él es capaz de transformar, como veíamos al comienzo, cada una de esas realidades. Lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo, estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley
de Moisés en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió su inteligencia para que comprendieran las escrituras. Es muy lindo, explica, les dije ahora, les reitero, Jesús usa de la escritura para explicar cada uno de los acontecimientos que pasan en nuestra vida. Y ese era necesario, ya lo habíamos escuchado en otra ocasión, era necesario que Jesús pasara por Samaria. Sí, no, había otro camino para ir allá, pero ese necesario es en el sentido, ojo, de que el plan de salvación que Dios tiene para toda la humanidad se va a cumplir aún a pesar de nuestros tropiezos, a pesar de nuestras increencias, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestros miedos y temores. Eso es muy lindo. En Jesús, con Jesús y en Él, Dios va a sacar adelante el proyecto de salvación que tiene para ti. No te angusties, no nos angustiemos. No tengamos miedo, porque descubriremos tarde o temprano que Él siempre ha estado con nosotros. Era necesario, como es necesario en nuestra vida que ocurran muchas cosas, no que Dios las mande, como era necesaria esta pandemia, a ver si despertamos. A ver si salimos de nosotros mismos y nos abrimos a los demás. A ver si retomamos la vida en familia. A ver si retomamos lo importante y trascendental, que lo habíamos dejado a un lado creyendo que lo importante y trascendental era trabajar, producir, consumir todo lo que produce el mundo. Por eso muy lindo al comienzo nos dice, esta paz no es la que dan los bienes materiales. Por eso es el don mesiánico por excelencia. Por eso llega y lo primero que pronuncia es eso, la paz. Porque no es la paz que te da tener trabajo, empleo y la cuenta de ahorros o corriente muy bollante y muy llena de billetes. No, no es la paz que te da tener todo como en orden. No es la paz de la barca cuando el mar está sereno, no. Esta paz es la paz de la tormenta, la que no nos la roba la tormenta. El mar erizado y con olas gigantes, la economía disminuida y prácticamente sin nada, es la paz que nos da el Señor. Por eso es necesario que ocurran a veces muchas cosas en nuestra vida para que despertemos, para que volvamos al primer amor, para que nos demos cuenta de que el resucitado ha estado, está y va a estar en nuestra vida, que el Dios nuestro es el Dios cercano, no lejano, el Dios que sigue actuando, el Dios que sigue tocando el corazón de cada uno de nosotros. Era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito, es decir, le da cumplimiento y explicación al Antiguo Testamento. A veces nos quedamos en el Antiguo, no. Antiguamente y de muchas maneras habló Dios a su pueblo por medio de los profetas, la ley, Moisés dice aquí, pero en la plenitud hoy aquí nos está hablando a través de su Hijo Jesucristo, en quien llega la plenitud, toda la revelación de Dios, no hay más que decir. La última palabra de Dios está dicha en Jesucristo y es, como vamos a ver, amor y perdón, conversión. Vuelve, hijo mío, que te amo. Y perdón, la palabra más hermosa del Evangelio, la palabra que mejor describe a Dios. Perdón es lo que Dios trae. Buenas noticias, la oportunidad de comenzar de nuevo. Y dice, y entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras. Es lo que más necesitamos. Abrir nuestra inteligencia es la llave que abre el sello de las Escrituras y el sello de nuestro corazón. ¿Para qué? Salgamos de nuestras cegueras. Es muy lindo cómo abrir las Escrituras, abrir el entendimiento es la llave que abre el sello de las Escrituras y el sello de nuestro corazón para que se caigan todas nuestras cegueras. ¿Y qué es lo que hace la ceguera o la distorsión de la vista? Oíste, Jesús no existe. Ese es un cuento de unas mujeres que dijeron es que resucitó y de unos peregrinos que se devolvieron y vinieron a contarnos aquí. No es real. Es real. Está a tu lado hoy ahí, enjugando tus lágrimas, abrazándote y permitiéndote recostarte en su pecho para hablarte de esta realidad. Era necesario. En tu vida a veces ha sido necesario que atravieses esas dificultades, a ver si así te das cuenta que yo estoy ahí, que yo te sostengo, que yo te levanto y que yo te saco adelante. ¿Cómo necesitamos hoy que se abra nuestra inteligencia?
don del Espíritu Santo. Por eso nos estamos preparando a Pentecostés, que se abra nuestra inteligencia, capacidad de resolver problemas desde el corazón de Dios. Qué bonito, ¿no? No es en nuestras fuerzas, es en nuestras debilidades donde Él tiene puesta su mirada para potenciarnos y que en medio de nuestra debilidad se muestre perfecta, ¿qué? Su fuerza. Entonces les abrió la inteligencia para entender las Escrituras. También hacía alusión a esto, a poner en un contexto general de salvación los acontecimientos de salvación de nuestra vida, aun cuando como los discípulos les decía ahora, todavía no entendamos, porque hay muchas cosas que no entendemos, pero miradas desde el amor de Dios se van a comprender, se van a entender. Miradas desde el proyecto de la salvación general que Él tiene para nuestra vida, las vamos a ir comprendiendo aun cuando todavía estemos turbados y espantados y no las comprendamos bien. Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicará en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Así termina el texto. Y se predicará a todos, ¿qué? El castigo de Dios. Yo no oí, yo no sé usted qué oyó. La conversión. ¿Y qué es la conversión? Regresa, hijo mío. ¿Y qué es en este contexto? Es muy lindo, ya no solo para el pueblo judío, sino a todas las naciones. La conversión y el perdón. ¿Y qué es el perdón? Que para Él nadie absolutamente es una causa perdida. Nadie en tu familia, en tu realidad es una causa perdida. Siempre hay esperanza. Y eso es lo que hay que predicar. Ahí lo dijo claro. Ustedes serán testigos, ojo, de la conversión. ¿Qué es la conversión? Regresa, hijo mío, el amor de un padre desesperado para que regresemos a celebrar fiesta. Y el perdón. Tantas veces predicamos es miedo, terror, angustia o simples reporteros hablando de un Dios que no hemos experimentado. A todas las naciones, vosotros, usted que me está viendo, serán testigos de esas cosas. Testigo en griego, mártir, el que ha visto y compartido al Maestro y entrega su vida. Nadie tiene mayor amor que aquel que entrega su vida por los demás. Estamos llamados a ser testigos de buenas noticias, de perdón, de acogida, de compartir. Ser testigo es ver vida donde hay muerte, ver o compartir donde hay escasez y ver alegría donde hay tristeza. Es decir, Él nos invita a continuar su misión en el tiempo y el espacio, a ser otros Cristos crucificados y resucitados. Es ser testigos. Testigo es el que ha visto, recuerda y cuenta lo que Él ha hecho en nuestra vida. Cerremos nuestros ojos y hagamos un acto de fe en la presencia del Señor y pidámosle desde lo profundo de nuestro corazón que en medio de nuestras angustias, de nuestros miedos y nuestros temores, se presente Él nuevamente. Y cuando nos pregunte cuál es nuestra preocupación, contémosle y dejémoslo que se invite a sentarse en la mesa, en el corazón nuestro, y compartamos y entreguémosle esas realidades que no hemos sido capaces de dejar. Tóquenme, mírenme y compartan conmigo los alimentos. Señor, regálanos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y abre hoy sobre todo nuestra inteligencia para que podamos testimoniar en Jerusalén, Judea y Samaria con la fuerza de tu Espíritu que tú estás vivo y has pasado y has transformado mi vida. Que me regrese de mis Emaúses, de mis desesperanzas, de mi corazón endurecido, de mis ojos en tiniebla, de mis pies extraviados, a la Jerusalén celestial, donde ni el ojo vio, ni el oído escuchó lo que tú nos tienes preparado. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo, has hecho y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.